yo después me di cuenta que no se las había marcado en el, en En el el Padlet. amarillito. No le puse el amarillito, sino hoy, no les iba a hacer trampa. Pero estuvo Pero, excelentes las lecturas, las dos. ¿cuáles hiciste, Marilyn? Yo hice la de curar el museo y la Ajá. tuya, la de crítica y curaduría en tiempos de Ah, crisis. Estas mismas hice yo, sí. qué bueno. Bueno, pero fíjense, había una que vamos, después igual vamos a conversar sobre esas lecturas, ¿no? Pero había una que es el término curaduría y la acción curatorial, que es una señora que se llama Ana María Sánchez Lesmes. Oye, ese es muy interesante. Me gustaría que le hicieran después porque ella hace un análisis muy sensato, bueno, de un poco ese término, eh, cómo ha ido evolucionando, de dónde viene el curator, y bueno, me acordé además porque Elizabeth dijo lo de curar, ¿no? Y hay un momento en que hay un nexo también que se ha establecido entre la curaduría de exposiciones y la conservación, ¿no? Siempre atado al tema de la colección. Y voy a poner una presentación, voy a compartir la pantalla, espero que esto no decline el internet cuando yo haga este proceso. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Se lee lo puedo dejar así? ¿De ese tamaño está bien? Sí se lee, yo creo. Sí se lee bien. Y se lee bien. Okay. Entonces, bueno, lo que quería era justamente como partir de eso y hoy entrar en una conversación con ustedes a partir de los textos que leyeron o de las reflexiones que hicimos la clase pasada, ¿no? Porque la idea es ajustar o revisar los distintos modos de la percepción de la curaduría, eh, cómo es el sistema esencial metodológico, digamos, de alguna forma, para hacer una curaduría, para que así después entremos, la clase que viene yo voy a hablar de algunos ejemplos de proyectos míos, donde les puedo hablar de distintos modos de aproximación al tema curatorial, y después, entonces, con todo ese acervo un poco asentado, pues entremos en el libro del compañero Juan José Santos Mateo y entre sus entrevistas a los curadores en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo un poquito, que ya lo hablamos la clase pasada y seguramente también en alguna de las lecturas que hicieron pudieron ver algo de eso, la dificultad y la inestabilidad de la curaduría de exposiciones, ¿verdad? Para entrar dentro de una consideración única. Yo creo que ese es el punto más fundamental y más difícil de la curaduría, ¿no? O sea, no hay una consideración única que metodológicamente la pueda instaurar dentro de una práctica o dentro de una forma de hacer las cosas, ¿no? O dentro de un oficio más reconocido a nivel universitario. También esa especie de versatilidad, pues la vuelve ejemplar en el caso de convertirse en un punto de quiebre, porque también hay que decirlo, es una forma de aproximación que va a estar acompañando los distintos movimientos del arte. En ese artículo que les recomendé, perdón, en ese artículo que les recomendé, esta señora expone justamente que según se va a mover, o sea, que la curaduría depende mucho de los tipos de colecciones donde ella está, ¿no? Es decir, su, su, su forma también de estar en el espacio expositivo o su forma de aproximarse a los conjuntos va a depender de los tipos de colecciones y de los distintos momentos en la historia. Es decir, va a depender de los tipos de colecciones y también de las formas de aproximación, bueno, del arte en ese momento o las relaciones que el arte tenga con la sociedad, con el mercado, con el contexto, ¿no? Entonces siempre se va a estar adecuando a los vaivenes y transformaciones del estado general del arte en los distintos contextos en donde ella surge, ¿no? La vamos a ver, estos son parte de textos míos, la vamos a ver emergente y solitaria, se va a verificar triunfal, constituida, a veces va a ser ilegítima, va a
ser incomprendida, abandonada, es decir, siempre va a ser un espejo también de cómo es la situación del arte y cómo la situación del arte va modelando las distintas relaciones entre lo social, lo político, lo económico, de contextos específicos a lo largo de la historia, ¿no? El caso de la curaduría, por supuesto, va a tener, en ese artículo también hace ella un apunte muy especial del nexo con el museo, ¿no? Es decir, la institucionalización de la curaduría y el nacimiento de la profesión, que creo que lo conversamos también en la clase pasada, va a tener mucho que ver con la emergencia de la institución museo, o sea, cómo el museo va a sobresalir como un acervo o un proceso de investigación o un proceso de laboratorio en los distintos momentos en los que el museo tenga ese tipo de ejercicio, ¿no? Digamos, no podemos, el Museo de Arte Moderno de la década de los 60 o los 70, pues va a ser distinto a lo que va a ser el Museo de Arte Moderno de la década de los 90 o del 2021, ¿no? Y eso va a generar también distintos modelos curatoriales o distintas formas de aproximación. Ahora bien, la curaduría, aquí hay dos términos que es los que yo quisiera conversáramos. Son los términos más adecuados al tema curatorial que yo creo que podríamos encontrar en cualquier proceso o cualquier modelo, ¿no? Yo digo, a partir de un texto de José Antonio Navarrete, que es un texto maravilloso, que lamentablemente es inédito, fue una entrevista, conocen a José Antonio, ¿verdad? Navarrete. Ujú. Sí. Sí. Ujú. No, yo no. Exacto, yo debe haber dicho Elizabeth y Carolina, más o menos. Bueno, José Antonio es un curador de origen cubano que vivió muchos años en Venezuela y es un curador de fotografía, pero fue también jefe del Departamento de Fotografía del Museo de Bellas Artes, curador jefe por mucho tiempo. En aquella época, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes era una escuela de curaduría maravillosa, en la época de María Elena Ramos. Y, por ejemplo, Nidia Gutiérrez, que es una curadora venezolana que actualmente vive en Medellín y trabaja, creo que es directora de exposiciones en el Museo de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo de Medellín. Es una señora, una maestra. Ella era la jefe de curadores, entonces existían 9 curadores para cada área. Creo que Miguel, que no sé si está por aquí, pero Miguel había nombrado al profesor de la Escuela de Letras, Ujú. que Sí, ahorita se me olvidó el nombre. Marco, Rodríguez, Marcos Rodríguez. ¿Ves? no, Marcos era... mi nombre es Marco, no Miguel. Ah, Y el perdón, profe, Marco. no, tranquila, y lo cómico es que el profe también es Marco Es Rodríguez. Marco. Marcos Rodríguez del Camino. Sí, los tocayos. Exacto, Marcos era jefe del departamento de papel, por ejemplo, y José Antonio era jefe de curaduría de fotografía, y así habían distintos, ¿no? De pintura, de escultura, de instalación, de arte contemporáneo. Y hay una entrevista que Nidia le hizo a José Antonio, maravillosa, que es inédita, pero que en ese texto, que no leyeron, ese primerito, ella cita varias cosas, las vamos a ver en esta reflexión de hoy. Y José Antonio, además, José Antonio y yo dimos un taller juntos de curaduría cuando estaba yo en la colección mercantil. Él se encargaba de la parte teórica y yo me encargaba de la parte práctica. Y José Antonio es el que introduce el tema del argumento y el repertorio. Yo pienso que en medio de todo, esos son los dos temas más importantes dentro de lo que podríamos pensar es una curaduría de exposición, es decir, la curaduría es estructurar, argumentar, que tiene mucha relación con varias de las cosas que ustedes comentaron, de la narratividad, del hilo, etcétera, del guión. Argumentar una colección que está compuesta por un repertorio. Y siempre una curaduría va a ser ordenar y dar sentido. Siempre va a estar enlazada a la colección de arte. Ya pensemos una colección de arte enorme o pequeña, como les hablé. Puede conformar grupos diferentes, nunca va a ser absolutamente legítima en su consolidación del sentido, pero va a legitimar y delegitimar al elegir, ¿verdad?
los grupos o los repertorios que forman parte de ese argumento que se quiere conformar. Además, tiene y implica, por supuesto, millones de tareas, no miles, millones, que tienen que ver con el registro, con la conservación, con el seguro, con los depósitos, con la difusión, con las dependencias, y además con todos los procesos que el hecho mismo del ejercicio curatorial pues plantea, ¿no? No es solamente todo esto que tiene que ver con la institución museo o con la colección vista como un corte más orgánico, como líneas constitutivas más amplias dentro de sus perfiles de investigación, sino también con todas las tareas que desprenden un acto de creatividad, ¿no? Es decir, el diseño gráfico, lo que es un catálogo, el diseño del espacio museo, el texto, la palabra, la producción, la arquitectura dentro del espacio, ¿no? Todo lo que para mí va a ser central y vamos a hablar aquí, y que tiene que ver con ese único momento de visibilidad. Nosotros podemos hablar para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, recorrer todos los puntos cardinales en un proceso curatorial, pero el único momento en que verdaderamente lo podemos ver y lo podemos sentir es en el expositivo, ¿no? Eso va a ser siempre fundamental. Lorena, un comentario. Juan Antonio Navarrete está en Miami. Sí, él está en Miami, ¿cómo no? Sí, él está, o sea, lleva al día, mejor dicho, lleva de la mano con Gadi Alroy una galería especializada en fotografía que se llama Art Media Gallery. Sí, sí, yo lo sé. Ellos- José y yo fuimos muy amigos, muy amigos. Incluso antes de él irse, nos encontramos, recuerdo, en el CELAR, en la sala RG, estuvimos hablando un rato. Estábamos dando, creo que ese curso ahí también, no estoy segura. Y bueno, y me dijo que se iba porque, nada, él no iba a pasar otra vez por lo mismo que pasó para venirse desde Cuba hasta acá, ¿no? Y aunque era difícil, porque bueno, era entablar un camino nuevo, pues creo que fue una buena decisión. Ajá, me quedé aquí, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Sí, Que a veces perfecto. no los veo y me da miedo que se vaya el internet y yo me quedé ahí hablando como loca. Pero, entonces hablamos. Con José Antonio, él recorría estos puntos, ¿no? El repertorio del argumento para mí son los puntos principales de las formas de la práctica curatorial, como les decía, y después él hablaba de la serie, la polifonía, que son los rangos ya más de un discurso simbólico dentro del ejercicio de la práctica, y la representación, ¿no? Así como de las funciones del curador, de las que hemos hablado más o menos. Sobre el repertorio, les voy a leer este argumento de José Antonio sobre el repertorio. Decía él mismo: la noción de repertorio, entendida en su acepción más amplia como recolección o recopilación de obras de una misma clase, exige como instrumento metodológico un recorrido con fines de inventario por la producción artística que constituye el objeto predeterminado de estudio. La aplicación en el proceso curatorial de la noción de repertorio propicia el máximo ensanchamiento del universo de obras exámenes, también de poéticas individuales. Permite auscultar extendidamente la multiplicidad y multidireccionalidad de las propuestas artísticas, reconocer las disímiles rutas que éstas trazan, sondear las tensiones que despliegan y registrar las discontinuidades y conexiones que establecen entre sí. Pero, y a causa de ese mismo ensanchamiento, en el repertorio como recopilación puede tener cabida tanto lo prescindible como lo interesante, lo débil y lo denso, lo residual y lo emergente, lo perceptivo y lo anticonvencional. Sobreestimar la importancia del repertorio propende a la desmovilización del juicio crítico, mientras que subestimarla debilita el escrutinio del campo de producción. ¿Qué tal les fue con ese repertorio? Yo tengo que volver a leerlo. A ver, que el repertorio es Es el conjunto de obras.
es el conjunto de obras. Independientemente, en este caso, bueno, le está hablando de más o menos como de colección, pero también está hablando de temática, es decir, ¿no? Tú puedes tener un tema específico, suponte, no sé, la vida y la muerte en el territorio, en el desierto. Yo voy a buscar obras que tengan que ver con ese tema, ¿verdad? Tengo que buscar un repertorio, ¿no? A partir de esa temática. También puede ser que las obras en este estudio donde él habla, a ocultar la multiplicidad y multidireccionalidad de las propuestas artísticas, reconocer las disímiles rutas que éstas trazan, sondear las tensiones que despliegan y registrar sus discontinuidades y conexiones que establecen entre ellas, pues las obras también generan campos sensibles para reunirlas en un repertorio para un determinado tema curatorial. ¿Qué es lo importante cuando él habla? Que a causa de ese mismo ensanchamiento, es decir, puede entrar muchas cosas, es decir, pueden haber cosas dentro del repertorio de una colección o de un conjunto de obras que sean Prescindibles. Ajá. Prescindibles o imprescindibles. También débiles o densas, Claro. residuales o emergentes, perceptivas y anticonvencionales. Sobreestimar la importancia del repertorio, es decir, si yo me enloquezco con un tema en específico, sobreestimo que tengo que ir buscar y buscar y buscar y colocar y poner más piezas, e investigar más y más y más, entonces puedo desmovilizar el juicio crítico, ¿no? El juicio que me está guiando en esa consolidación de obra, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me pasó muchísimo con la exposición de Hacia una historia de la mirada, la que hicimos en el Archivo Fotografía Urbana la vez pasada. Uy, el repertorio se volvía inmenso, ¿no? Había que, si uno seguía construyendo sobre ese tema del retrato, imagínate, el retrato es un repertorio infinito. Sí. Teníamos que ir buscando cuáles eran los lugares donde íbamos a engranar y eso fue recortar y recortar y recortar porque sobreestimamos la importancia del repertorio. Después quedó bien, pero fue un trabajo que si uno se descuidaba, pues llega un momento en que no lo puedes hilar, ¿no? O contener. Ahora, al revés, si lo subestimas, si dice con estas piezas ya voy a hablar de la vida y la muerte en el desierto de, no sé, del Sahara, pues entonces también vas a debilitar el escrutinio del campo de producción, es decir, la propuesta puede ser muy débil. ¿Me comprendieron eso, no? Ahí están el punto del repertorio. Y el repertorio va a depender siempre, como hablamos, del conjunto en el que yo me vaya a acercar. También se moviliza según esas, es decir, si yo trabajo en el Museo Alejandro Otero, que tiene un perfil de colección de arte contemporáneo latinoamericano, pues eso va a tener un repertorio específico, ¿no? El escrutinio de ese campo de producción pues va a depender de lo que yo quiera hacer a partir de las temáticas y de lo que yo vaya investigando en todas esas conexiones, en ese ensanchamiento, en esas discontinuidades, en los nexos que pueden tener algunas obras entre sí. Distinto sería que yo vaya a buscar ese repertorio, por ejemplo, en la obra de Jorge Pisani, ¿sí? De un artista en particular, donde pueden también haber conexiones, pero si yo, incluso con un solo creador, yo me enfrasco o sobreestimo la importancia del repertorio, pues voy a desmovilizar el juicio crítico que da ese proyecto curatorial. Ponerlo todo. No puedo poner un pedo de cada cosa. ¿Sí me entienden? Sí, Si claro. tienen un comentario, saben que siempre me pueden interrumpir. Sí. O alguna pregunta. Con respecto al texto Vamos a que ver, leímos, Lorena, que creo que sí. el texto no recuerdo el nombre, de la mujer que leímos, ¿cómo se llama? Perdón. A ver, Ana María Sánchez. Ah, sí.
Sí, es la importancia de la colección, ¿no? De la colección Claro. como estructura del museo, que también permite, como dices tú, tejer como una narrativa, eh, Ujú. y cómo esa colección de alguna manera influye en lo que se presenta en el espacio del museo en particular, ¿no? Es como el pilar, es como la estructura. Y, Claro. y Bueno, Carolina, es lo que se llamaba los perfiles, es lo que se llama el perfil de investigación. Mm, Lo que pasa es que nosotros en Venezuela, mm, acudimos al, bueno, creo que lo deben haber leído en mi texto, acudimos a la desestructuración completa de todos los perfiles de investigación. ¿Y qué sucedió con él? Es decir, antes había un sistema, para hablar un poco del museo en el caso venezolano, que además es muy hermoso porque nuestro modelo museístico es muy contemporáneo, siempre ha sido muy contemporáneo. Tal vez el más clásico de todos los perfiles de investigación era el Museo de Bellas Artes, porque es arte de todos los tiempos, desde el prehispánico hasta nuestros días y desde la cerámica, arte chino, egipcio, etcétera, y de todo y del mundo entero. O sea, tiene un corte, eso se llama un corte enciclopédico, cuando el modelo de museo es de esa forma, como el Louvre, son museos de corte enciclopédico. Y bueno, los perfiles de investigación de todos los demás museos, aunque había que ajustar sus cosas, pues eran perfiles que se sostenían dentro de sus procesos de desarrollo, ¿no? La Galería Arte Nacional era entonces arte venezolano de todos los tiempos. Eh, el Museo Alejandro Toro era arte contemporáneo latinoamericano, arte moderno y contemporáneo latinoamericano, inspirado en la figura de Alejandro Otero. El Michelena, bueno, de la obra de Michelena, el Cruz 10 del Museo de la Estampa era diseño y gráfica. No sé si se me escapa otro. Bueno, hay muchísimos, pero lo interesante es que cada uno, es decir, el perfil de investigación es el que debería regir la creación de la colección, el desarrollo de la colección, y así al mismo tiempo se va retroalimentando en movimiento el ejercicio curatorial también. Hablando de repertorio, por ejemplo, en el Museo Alejandro Otero habían obras que venían, como eso fue una alianza, o eso venía del Museo de Arte La Rinconada, ese como dato de ese espacio. Por ejemplo, habían unas obras del Museo de Arte La Rinconada que eran de pinturas de caballos y de las carreras y qué sé yo, y paisajes, que eso era un repertorio que no tenía nada que ver con la línea de investigación, ¿no? Y ahí es donde está el pulso de sobreestimar la importancia del repertorio o subestimarla, ¿no? Y cada perfil de investigación, pues también es, en el ejercicio del museo, es la respuesta directa a nivel curatorial de sostener los diálogos con ese repertorio que involucra a la colección, ¿no? Cada perfil, cada vez que se hacían 10 o 12 exposiciones al año, esas exposiciones o hablaban del repertorio interno o hablaban de repertorios externos que iban a venir a nutrir el repertorio de la colección, y así la colección iba creciendo con sus políticas de adquisiciones. Y ese es, en esencia, pues el reflejo inmediato de una buena gestión, ¿no? Si yo, si yo tengo un perfil de investigación que tiene que ver con arte contemporáneo latinoamericano, desarrollo unas líneas de investigación, unos tiempos además, tiene que ver con espacios y tiempos que yo quiero ampliar para tener que decir con esa colección, y yo hago exposiciones que tienen que ver con ese perfil, y al finalizar el año entonces dicen, ah, bueno, mira, ella con este presupuesto hizo 10 exposiciones que tienen que ver con este perfil, ahondó en investigaciones pertinentes, resaltó situaciones importantes dentro de esa colección, al mismo tiempo que adquirió nuevas piezas a partir de exposiciones que hizo, y entonces se ensanchó el repertorio de la colección, que va creciendo en un diálogo, ¿verdad? Donde están además el testimonio gerencial de los eventos de educación, de
las publicaciones, los seminarios, los catálogos, etc. Entonces, este es en esencia el sistema dentro del ámbito museo y el mejor sistema de documentar un tipo de gerencia. Cuando tú anulas, que es lo que ha pasado en Venezuela, aniquilas, desaparecen los perfiles de investigación, no cancelas los Las procesos. adquisiciones. Ajá. No, aquí no se adquieren obras desde el 2000, 20 años. Hace 20 años. Ujú. Por ejemplo, eso, fíjense, podemos hablar de un repertorio, ¿no? Eso es un gran repertorio nacional que está desaparecido. Sí. Y además esto de crear una sola entidad Fue el mismo. Sí, sí. que gobierne como que todos los museos borra un poco esas líneas de investigación. Entonces queda todo como aplanado, ¿no? Aplanado, Sí, claro. Sí, queda como en una inmensa, es decir, no es exactamente aplanado, queda en una inmensa, un gran satélite que está intentando ser controlado por una pequeña organización que es la Fundación de Museos Nacionales y que es imposible que lo haga. O sea, yo recuerdo en las últimas etapas del museo, yo me fui al Alejandro Otero en el 2005, por ejemplo, para que te aprobaran un texto, porque lo primero que hicieron fue fracturar las autonomías administrativas. Y para que te aprobaran un texto, un proyecto curatorial, eso pasaban meses, porque entonces eso tenía que ir a la Fundación de Museos Nacionales, ahí lo leían, lo probaban, decían si era correcto o no era correcto, y entonces después te lo devolvían. No sé, y a veces se pasaba el tiempo incluso, porque ellos pidieron ese control, de esa centralización para todos los museos. Bueno, y eso fue perdón, ¿Cómo? Lorena, que eso No, se no. llama eso es censura, eso no tiene Bueno, otro nombre. claro, eso es totalitarismo. Yo siempre Claro, digo en las entrevistas que me hacen que un museo también, y lo he dicho en muchos textos críticos, puede funcionar como un pequeño país también. O sea, tiene el mismo, tiene claro. esa Es un microcosmo. es un microcosmo, porque así como decimos, así como estamos hablando de que también el proceso curatorial depende de su relación, de las relaciones que la obra en ese momento tenga con el espacio o con el contexto, pues también el perfil del museo, la situación de los museos y de las obras de arte, pues también repercute y tiene que ver con lo que les está rodeando y con los sistemas de Claro, gobierno, con el sistema claro. social que está alrededor. Entonces, no es casual, además, que en un contexto como este, donde la figura del curador es desplazada del museo, ¿verdad? Y como una especie de, al tú desplazar los perfiles de investigación, al tú censurar las propuestas, al darle tanto obstáculo al correcto desarrollo de esos acontecimientos, pues el curador sale también, ¿no? El proceso de investigación ya dispara hacia un sitio más autónomo, ¿no? Es decir, y ahí surgen modelos curatoriales que entonces tienen que ver con ejercicios más independientes, donde va a estar muy presente la figura Claro. autoral del curador, ¿no? O sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, los últimos ejercicios curatoriales de los venezolanos que estábamos aquí o que estamos aquí, casi todos tienen esa figura autoral. Es decir, hay una especie de construcción del discurso. Gerardo, Sabarce, Félix Suazo, yo, Ariel Jiménez tal vez sea uno un poco más institucional, por decirlo más didáctico, ¿no? Con menos presencia, más omnisciente, como diría Marcos, más omnisciente, ¿no? Con menos presencia de la voz curatorial. No así María Elena Ramos, ¿no? María Elena es una curadora que tiene mucha presencia, su palabra y su poética. Luis Pérez Orama también, ¿no? O sea, en esos modelos tiene mucho que ver la situación de contexto, ¿no? Y va a tener que ver también en el arte latinoamericano. Cómo empieza
la figura del curador a ser tan relevante en americano justamente es una respuesta frente a una imposición europea. Creo que fue una exposición, eso lo van a leer en Curaduría de Latinoamérica, una exposición que hizo José Luis Santos, que nombra José Luis Santos Mateo, que se llamaba Magicien de la Terre, y que pretendía celebrar el encuentro de dos mundos. Se celebraban como que era el centenario de ese episodio. Exacto, porque es 1492, era 1992. Estoy chévere en la matemática hoy. 1992. Entonces, con esa exposición, no sé por qué pienso que fue antes, pero bueno, o se celebraba un episodio importante, hicieron como una muestra de encuentro de dos mundos, donde toda la exhibición de arte latinoamericano que había era así como, no sé, collares indígenas, fruta, cosas de colores, prácticas artesanales, y ahí eso les dio una rabia enorme a todos los críticos o curadores y los mismos artistas latinoamericanos. Entonces, claro, en este libro vamos a encontrar en su mayoría proyectos curatoriales que fueron ejemplares y que cambiaron la historia del arte contemporáneo, pero que estuvieron construidos desde la autonomía, no desde la colección, repertorio, museo, sino desde la autonomía, desde la mayoría, desde propuestas que estructuraban eso como un discurso. Y nos va a ser muy familiar porque es lo que ha pasado también un poco en el arte venezolano de los últimos tiempos, ¿no? Hasta donde hemos podido llegar, porque honestamente, si nosotros tenemos este vacío, lo que les iba a comentar de José Antonio Navarrete, fíjense que José Antonio, una vez conversando, José Antonio cuando entró en el Bellas Artes, él tenía que investigar y buscar procesos de adquisición para darle una continuidad, una línea a décadas enormes que habían de vacíos en fotografía, sobre todo en fotografía venezolana y latinoamericana. Y José Antonio me hablaba, y lo hablaba en varias de sus charlas, hay un texto sobre eso. Oye, de lo difícil que es eso. Porque, ¿qué pasa cuando tú dejas en ese repertorio, en el que nos hemos detenido hoy maravillosamente, cuando tú dejas pasar 10 años de adquisiciones? Eso es un vacío que cuesta muchísimo dinero llenar. O sea, no solamente lo que tú tienes que invertir en investigadores, en curadores, que empiecen a rastrear qué estaba pasando y quiénes inauguraron y cuáles fueron las exposiciones y dónde están las obras de los artistas venezolanos, de la tendencia que a ti te interesa según tu repertorio y tu perfil de investigación, para buscarlos, y no, sino que además de ese dinero, es decir, de esa cantidad de dinero, también se pierde una gran cantidad de dinero en lo que las obras se vuelven en los costos de las obras. ¿Por qué? Porque en el mercado del arte hay dos movimientos de mercado fundamentales. Porque yo no sé el mundo para dónde va, pero antes de que llegara la pandemia y todo esto, habían dos modelos, que era el modelo del mercado primario y el mercado secundario. Por ejemplo, suponte que yo tengo un museo de fotografía contemporánea, entonces yo hago una exposición de Fabiola, de una producción reciente que Fabiola tiene y que acaba de hacer el año pasado. Entonces, bueno, mira, hacemos la exposición de Fabiola, Fabiola está contentísima, todo el mundo está feliz. Entonces, ¿qué pasa con esas obras? Eso se llama mercado primario, ¿verdad? Porque están saliendo del taller del artista al espacio expositivo.
¿Qué pasa con esas maravillosas obras de Fabiola? Pues bueno, entonces yo le digo, oye Fabiola, ¿a ti no te parece que vamos a adquirirte unas piezas que serían importantes? Porque yo tengo una falla aquí de mujeres fotógrafos en esta línea de investigación y más fotógrafos como tú que vienen del fotoperiodismo y están haciendo este documentalismo poético tan importante, que es una cosa que yo quiero destacar, y fíjate los talleres con los chamos que bien resultaron y todo el proceso. Entonces Fabiola, como está feliz de la vida, me dice, bueno, mira, sí, vamos a abrir el proceso de adquisiciones, entonces ella me va a hacer una oferta económica, ¿no? Siempre, y además al final del año vamos a adquirir las piezas de Fabiola y Fabiola va a estar tan contenta y tan agradecida que me va a donar unas piezas más. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no hago ese proceso? ¿Verdad? Que Fabiola hace la exposición en la galería de no sé quién. Y entonces, después en la galería de no sé quién, llega un señor inversionista que compró el 50% de las piezas. Y entonces ya ese es un segundo monto. Entonces el 50% de las piezas, bueno, no sabemos bien dónde están todas las piezas, pero las tiene un coleccionista y una señora que tiene otras por allá y otra serie por allá. Y entonces además pasan 3 años y Fabiola se gana tremendo premio en una institución europea de fotografía, y entonces todo eso, es decir, la obra también tiene un currículum. O Fabiola decide exponer también esas piezas en una galería en Suiza, y entonces de Suiza la mandan para otro lado. Cada vez que una obra tiene una exposición, una colectiva, una individual o una colección, ella va subiendo de monto. Entonces, imagínense el dineral, no solamente de lo difícil que puede ser encontrar esas piezas, sino de cuánto van a costar, ¿no? Ese repertorio súper amplio de 20 años de vacíos, pues de no lectura de lo que estaba pasando y de lo que está pasando, de no importar y de no... Creo que las únicas adquisiciones, según algunos contactos que todavía uno tiene por allí, eran cosas que hay, una gente que regalaba, unas cosas que van a salir, van a ser residuales. O lo en basura, o en uno- basura es la colección. los momentos Ah, residuales. Claro, pero ahí también viene, o sea, a mí me dicen, por ejemplo, mira, ven a hacer una curaduría. Yo digo, vamos a hacer la curaduría de todas estas cosas que no tienen sentido. Eso es un tema curatorial interesante. ¿Por qué llegaron hasta aquí? ¿Quiénes son estas personas? ¿Y de qué tratan estas piezas? ¿No? Esos son ejercicios que tendrían que ver con una actividad claro, curatorial para retomar, ¿no? ¿Qué iba a decir, Carolina, algo? Vale. no, eso lo han hecho en Alemania, eso, o sea, todas esas eh, que todavía, así como, como el hecho de que registran todo lo que quemaron o todo lo que desaparecieron y siguen, eso es evidentemente es un abordaje interesante de todo ese porqueriero o de todo ese basural, de pronto se hace algo. Claro, y bueno, y es lo Y que yo digo. además es espíritu y es un documento del momento, porque queda como un testimonio Exacto, por demás. exacto, y es un testimonio de la ausencia del otro también, ¿ves? Exacto, exacto. Ajá, porque aquí no hay una obra de Sigfredo Chacón o de Nayarit Castillo o de Alfredo Ramírez, sino esta artesanía así tal con este nombre, o una cosa que no. Sí, Entonces bueno, ahí tú pero entiendes, mientras el mundo, tú lo cotejas, bueno, mientras esto estaba pasando, el mundo estaba en esto y esto, y aquí estaban adquiriendo este regalo. claro, en la gestión de el gallego, el Ministerio de la Cultura, pasaron muchas cosas en los museos. El gallego, dices tú, Sí, ¿quién es el gallego? Francisco, Ah, claro, claro. No, 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 ese fue el acabose. claro. Sí, porque el primer ministro que fue Manuel Espinosa, bueno, era un hombre que venía o sea, imagínate, los modelos museológicos, que también son modelos curatoriales,
modelos de las formas de llevar la estructura museística, de ese amplio repertorio, ya que estamos hablando de repertorios en amplios sentidos. Existen tres fundamentalmente, que los he conversado yo también con Nidia Gutiérrez. El educativo, el museológico como tal, ¿verdad? El museográfico, museológico, que el primer director del Bellas Artes, Miguel Arroyo. Exacto. Miguel Arroyo. Y el que le da la cualidad de la estructura visual dentro del espacio museográfico, ¿no? Que era un modelo maravilloso, o sea, cómo instruyó los departamentos, las colecciones, o sea, le dio orden al museo como pensamiento museológico. El otro es el de Manuel Espinosa, que era el museo educativo. Toda la gente que Taya Rivero, Ru Auerbach, Carmen Araujo, toda esa gente se formó en esa gestión. Diseñadores, museógrafos, Álvaro Sotillo, o sea, hay una cantidad de gente que se formó en ese modelo educativo, es decir, era como el museo era una visión de creación incluso colectiva, y se discutían las programaciones de ese repertorio entre todo el mundo, inclusive los vigilantes. O sea, ahí habían relaciones verdaderas y entrañables para el sistema educativo del museo como difusión, ¿no? Como comunicación. Claro, era un proyecto utópico. No, pero sí pasó. Al final, claro, sucedió, sí pasó, pero al final, sucedió. ok, ¿y qué pasó con la gestión o la segunda gestión de Manuel Espinosa luego? Bueno, hay que ver muy eso. débil, es muy débil, es muy débil. En ese sentido fue débil. Y el tercer modelo es el modelo de Sofía Inver, pues, que es el modelo comunicacional. Hasta tú, en una época de la década de los 90, tú ibas a Guagualito y le preguntabas al señor del kiosco si sabía que era un museo, y el hombre te decía, claro, el de Sofía. Porque ella llevaba el camión del museo que llevaba las exposiciones a todos los rincones más remotos, y además los medios de comunicación. Claro, porque era periodista. O sea, ella era una periodista, y el museo, exacto, y el museo salía no solamente sino por televisión, o sea, en canales que llegaban a todo el sistema nacional de las personas, o sea, en todos lados, y en el periódico, y los programas y los comentarios. Ahora, yo personalmente, sí, Annelisa. Una pregunta. En el Museo de Sofía, ¿quién era el curador? O sea, tuvo varios, me imagino. Hubo muchísimos, sí. Claro. La estrella fue María Luz. Ok, o sea, Sofía no es considerada una curadora, ella se dejaba llevar, o sea, no. Se guiaba por un curador. Ok, ella es solo periodista. Bueno, claro, porque yo la tenía como alguien muy conocedora del arte, pues, y pensé que a lo mejor son sistemas. Fíjate, la curaduría es un sistema de difusión, cuido, resguardo y extensión de un repertorio. Y por supuesto que era una gran curadora. O sea, digamos que ¿será que estamos como acostumbrados a ver la curaduría como chiquitico? O sea, en el espacio de los últimos tiempos, que son galerías pequeñitas. No, esos son, fíjate, Ana, ya va, esos son grandes sistemas curatoriales. O sea, un museo, una línea de investigación de museo también es una curaduría. Y en el libro de Hans Ulrich Obrist van a ver que los primeros grandes curadores son los que instituyeron los museos, ¿no? O los que se colocaron como parte importante del sistema museo. Ok, sí, perdón, es que claro, estaba hablando y tenía mute. Yo más bien lo veo como muy grande, o sea, Sofía es considerada una curadora, ¿o no? Claro. Sí, ok. Pero ¿por qué les preocupa tanto si alguien es considerado como un curador o no? Es que me lo han preguntado varias veces, me lo preguntaron con Peggy Guggenheim. Esas pobres mujeres. Yo como que, para mí ella es como un emblema del arte, o una conocedora súper importante,
bastante, entonces, y nunca había estudiado la curaduría como tal. Esta es mi primera vez que entro en esta materia. Ah, Y, mentira, Annelisa, perdona. no, tranquila. Pero como que sí me pongo a preguntar y digo, bueno, ella debe ser una curadora, pero claro, Pero se es que la apoyaba en otros curaduría, curadores, ¿no? fíjate, Annelisa, no. Ella no se apoyaba en ningún otro, en nadie. Fíjate. Hemos hablado hasta ahorita que la curaduría justamente carece de rango académico. O sea, es un oficio, digamos, un ejercicio, ¿no? Que es bastante amplio, ¿no? en su consideración y que ha sido ejercido a lo largo de la historia por profesionales de distintas áreas. Okay. Que pueden ser periodistas. En el caso, claro, en el caso de Sofía, es un proceso de curatorial montarse en la gestión de un museo de arte moderno y contemporáneo y crear esas líneas de investigación. Ahora, que ella tenga otros curadores que estén trabajando allí, como trabajó, no sé, Félix Suazo, creo que trabajó, no, ahorita no los recuerdo los nombres, Carmen Hernández, etcétera, que hagan, María Luz Cárdenas, que hagan procesos curatoriales o lecturas de todo ese amplio panorama, es también parte del ejercicio curatorial. O sea, estamos hablando como en distintos niveles de ese ejercicio con respecto siempre a la gestión, a la consolidación del repertorio, de discursos, de multiplicidades dentro de lo que es albergar relaciones entre distintas obras de arte. Ok, claro. No, es que incluso de repente un coleccionista privado que trabaja con su curador, es curador, pues digamos, como que sí conoce mucho y se involucra mucho en su colección. O sea, pudiera... Bueno, es un dialogante, claro, claro. O sea, tener una intención o un gusto también. Pero claro, son campos como más pequeños en ese sentido, ¿no? Lo de ella es un campo que va más ampliamente. Sí. Es como un modelo, es un tipo de modelo, de un tipo de discurso que era relevante para ella instaurar aquí. Por ejemplo, y ahí podríamos hablar también, el tema en esos niveles gerenciales, pues también son los intereses particulares. Ahí hay muchas cosas complicadas en el perfil del Museo de Arte Contemporáneo de Sofía, porque tenía a veces algunas cosas que, bueno, en algún momento le hicieron el perfil como que era el arte moderno y sus resonancias en el arte contemporáneo, pero no, habían algunos discursos que eran un poco fuertes, pero era internacional en el caso de ella, ¿no? Arte moderno y arte contemporáneo de corte internacional. Pero por supuesto podría tener tenía algunos desvíos a partir de algunos gustos particulares que ella quería entrar dentro de la colección del museo. Ahora, un coleccionista privado, una persona, bueno, puede tener algunos gustos por el arte y, bueno, llamará a un curador en ese sentido para que bueno, ¿cómo se llama? Lo asesore y tal. Pero hay una diferencia importante. El gusto privado es el de tu casa, ¿verdad? Eso compete a tu espacio. Cuando tú estás hablando de un museo, tú estás hablando de patrimonio público. Si lo otro compete a tu espacio y a tu tiempo y a tu dinero. Cuando se habla de un museo, pues estamos hablando de patrimonio público, de compromiso y de ética con todo un país, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí hay como algunas cosas que se podrían ajustar, ¿no? O sea, hay un compromiso diferente en el tema de la gestión. Lorena, Elizabeth, sí, ¿quién quiere decir algo? Elizabeth. Sí, lo que pasa es, lo que pasa es que estaba pensando, y Elizabeth. Okay, pero no, dale, lo que Elizabeth. pasa es que me puse a pensar en una clase que íbamos a tener hoy y que va para la semana que viene. Ay, ¿verdad? Matilde. Yo adelanté. No, pero es que en esta clase hay una investigación interesante que es sobre los museos exitosos en Venezuela. Y eso me está resonando y resonando y resonando, sobre todo con estas conversaciones que
que llegan hasta un punto de ese momento tan bello y hermoso de los museos en Venezuela, en los que crecí yo. Claro, Es yo decir, también. museos exitosos en todo, en gestión institucional, Bueno, Elizabeth, en- sin ir más lejos, en los años 80 y 90 traían gente de Argentina, de Brasil, para que los formaran aquí, hicieran pasantías aquí, exacto, exacto, en todas las áreas. en todas las áreas. Ujú. Yo lo que Era quería solo comentar, eso, un comentario. Gracias, mi amor. Carolina, dime. lo que yo quería comentar es que de alguna manera esas instituciones tan maravillosas que tuvimos en algún momento se debió también a un factor importante, que era el factor económico, ¿no? Que Claro. permitió que Venezuela se desarrollara más y que trabajara autónomamente, o sea, que le permitiera, por ejemplo, los museos, bueno, llevar una línea de investigación particular y que se respetaran, vamos a decir, bueno, el trabajo de los curadores, el trabajo de los investigadores, de los diseñadores, y lo mismo ocurrió con las universidades, que Ujú. gracias como al gran patrocinio de ese estado petrolero, pudimos tener instituciones como la Central o la Simón Bolívar, No, instituciones y públicas, claro, claro. independientes, ¿no? Autónomas. Y fíjate que había como, es decir, el gran aporte, la Venezuela Saudita es la de la década de los 70 exclusivamente, porque acuérdense que el Viernes Negro es en los 80. Y ahí empieza, o sea, en la década de los 70 era tan importante ese boom económico del que tú estás hablando, que creo que la primera exposición de Nanjum Paik la trajo Sofía directo para acá, de videoarte. Cuando, imagínate, Bueno, la eso de era Rauschenberg en el la de 86, Rauschenberg. Claro, la pero de, la fíjate de que Paul Klee en el 81. pero los 80, o sea, en los 70 eran casi que cosas paquete. O sea, los gerentes decían, bueno, quiero esto, esto y esto, y venía eso completo de las cosas más de avanzada. En los 80 eso se empieza a fragilizar, porque bueno, empieza la crisis económica. Pero había una cosa muy interesante que apunta Marinela y que también apuntó Carolina, de la autogestión. Es decir, empieza un tema como de autonomía, de autogestión, ya estabas acostumbrado a un ejercicio y ahí es donde además nace el tema de la producción local. Además de traerte cosas de afuera, empieza a crearse esa profesionalización curatorial que comienza a abrir grandes lecturas, ¿no? En esas relaciones directas, además con el arte de los tiempos, pues con la vanguardia de los 80, con los críticos de arte, los filósofos, también estaban otros espacios como la Sala Mendoza, que en aquel momento iban más bien a la limón de las líneas oficiales, o sea, generando discursos contraculturales, ¿no? Y renovando todo eso. Los 90 también, aunque sigue la crisis, hay grandes propuestas y una gran proliferación de ese ejercicio. Em, yo siempre digo que frente a esas trayectorias del pasado y en los modelos curatoriales de los que museológicos y curatoriales y museológicos de los que hemos hablado, en esos ejercicios de perfiles, de intercambio, de desarrollo, bueno, yo no voy a decir que no habían cosas que ajustar, seguramente. Es decir, cualquier institución o cualquier museo del mundo, al pasar 5 años, si no ajusta, ¿verdad? Frente al cambio de los tiempos, sus perfiles, pues se queda en el pasado, ¿no? O no ajusta sus modos de relación, pues hay cosas que no va a seguir contemplando. Pero bueno, lo que pasó fue todo lo contrario. Entonces, bueno, cuando se sacan esas autonomías administrativas de las que habla Carolina, antes uno podía, bueno, el presupuesto estaba por el suelo, pero bueno, no tenía una alianza con la embajada tal o con la imprenta tal, hasta Con el con, British Council. no, pero es que imagínate tú que yo llegué a hacer alianzas en el Alejandro Otero con un sistema de ferretería en el Valle. Y yo lo que hacía era ponerles la propaganda y el teléfono y no sé qué más, y los tipos me daban los coñetes de pintura para las paredes. Todos los materiales que yo necesitaba me los daban para la exposición.
O sea que más crítico que el problema de la crisis económica han sido las políticas gubernamentales. Así es, compañera. Esa es una gran... ¿Quién dijo eso? Marilyn Marrón. Sí. Claro, esa es una gran conclusión. También las políticas gubernamentales. Y bueno, y no nos vamos a caer a cuento, por favor. O sea, así como nosotros tenemos un sistema curatorial, el Estado también lo tiene, mi amor. Acabar con la memoria. ¿Cuál es el punto crucial de la obra de arte? La memoria. ¿Qué construye un patrimonio y un ejercicio? Una reflexión sobre los problemas de nuestro tiempo, porque de eso hemos estado hablando todo el tiempo. Entre museos, repertorio, argumentos, curaduría, obra, arte moderno, arte decimonónico, arte del siglo XVIII, arte contemporáneo. La curaduría va cabalgando como esa obra va leyendo su tiempo. ¿Cómo es que se llama este filósofo? Se me olvidó, pero él decía, yo me voy a acordar, estoy como Benjamin. como una vía lógica, el filósofo decía, no, yo va, Lévi-Strauss decía en uno de sus libros que se llama Mirar, Escuchar, Leer, que uno puede eliminar al azar incluso 10, 20, 50 años de historia en lo que los datos oficiales contemplan. Porque eso no iba a ser ni mejor ni peor para la humanidad. Pero ver desaparecer las obras de arte que esos años o que esas décadas o que esos siglos vieron hacer, sí era un momento terrorífico, ¿no? Difícil. Porque la obra de arte es el testimonio de que algo ha pasado realmente entre los hombres, del vínculo. O sea, el ejemplo más ramplón para eso y más bello es el Guernica de Picasso. Nosotros vemos el Guernica de Picasso, todo el mundo ve el Guernica de Picasso. Usted nadie se acuerda, o de repente nadie sabe ni cuánta gente se murió, ni en qué año fue que cayó esa bomba, ni cuál era la guerra, de qué se trataba, pero uno sabe que ahí hubo un episodio de la barbarie, ¿no? Y la obra surge como, ese es el tiempo de la obra. La obra tiene un tiempo que surge para seguir relatando su propia narrativa a los espectadores, para advertir sobre esa historia y sobre cosas que no deberían pasar nunca en la humanidad. Entonces, ¿qué haces tú cuando empiezas a borrar primero perfiles, ejercicios, autonomía, pasado, y ahora en dónde estamos ahorita? En saqueos de las colecciones por los mismos trabajadores de los museos, en el cierre técnico del Museo Contemporáneo porque no hay conservación de ese acervo, que es la conservación, la curaduría, la conservación es el primer contenedor, ¿verdad? Del concepto de curaduría, como dijo Elizabeth al comenzar, conservar un acervo, difundirlo, resguardarlo, investigarlo. O sea, ya pasamos, el primero es conservar, ¿verdad? Entonces, de la difusión del resguardo, de la investigación, ya ellos fueron saliendo, difusión, eliminó el resguardo, eliminé investigación, eliminé tal, y ya estoy eliminando la conservación. Hace creo que 3 años, había una crisis tan grande de hongos en el contemporáneo que tuvieron que evacuar al personal porque tenían problemas en los pulmones. Si eso estaba pasando en las oficinas del contemporáneo, imagínate en los sótanos donde están las piezas. ¿Cuál es el estado de una pieza? Y una pieza no es una cosa que se recupera así. No tienen seguro tampoco. Y aunque tengas el seguro, una pieza de una obra de arte desaparece y tú no le vas a decir a Michelena, mira, coño, chamos, es que se me echó a perder la obra, vuélvemela a pintar. No existe. No, y la restauración de esas obras es imposible en papel o en lienzo. No, sí, restaurar se pueden, pero sí. A veces hay desapariciones totales, Elizabeth. Incluso, wow. Incluso, por ejemplo, si yo tengo una pieza de no sé, una fotografía de Félix González Torres,
O sea, incluso si yo la vuelvo a imprimir es otra obra, porque pierden, o sea, eso pierde su momento, su conexión, ¿no? Pierde a ver, Pierde el original. fíjense, La hay originalidad. una cosa que me dijo una vez María Elena Ramos, cuando una conversación que tuvimos, porque yo la entrevisté para un texto. María Elena me dijo, ella me dijo, es que toda obra de arte tiene una cosa que se llama el presente activo. Entonces yo le digo, ¿qué es un presente activo? Entonces me dijo, bueno, mira, toda obra tiene una situación, es decir, un presente, un tiempo, que tiene lugar en el momento en que el artista está en la construcción de esa materia. En ese ciclo, ¿verdad? Está el artista sobre la materia, intentando traducir a través de ese tercer ojo, como decía Da Vinci, o el paisaje, o la realidad, o la idea de lo que quiere hacer. Eso es una batalla, ¿verdad? Un encuentro constante y un tiempo que se va dando. Ese presente activo debe quedar en la obra de arte. Por decirlo de alguna forma, la grandeza de una obra podría depender de cuánto tiempo de duración tiene ese presente activo. Por ejemplo, el Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso es una obra con un largo presente activo. La Gioconda tal vez sería la más larga, ¿no? Si ese presente no tiene un buen tiempo de duración, pues, bueno, no, tal vez podríamos hablar de una mala obra, ¿no? Porque no tiene esa incertidumbre, ¿verdad? Ese diálogo de incertidumbres que se crean entre un espectador, entre esas narrativas de la obra también tiene su propia narrativa, en diálogo con la mirada del espectador o con la sensibilidad del espectador. Ajá, si suponte que yo hice una pieza, una escultura de Alfredo Ramírez que está ahí, se destruye, que no hay manera de recomponerla, yo acabé con un presente activo, ¿sí me entiende? Aunque él esté vivo y la vuelva a hacer, es otro presente. Es irrecuperable. Por eso la conservación es tan importante a la hora de hablar del repertorio, de la colección y de la curaduría. Carolina quiere decir algo. Sí, Lorena, hay un texto súper lindo de Walter Benjamin que se llama La obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica, donde él ¿Cómo habla no? del concepto del aura. Y creo que es un Ajá. poquito lo que María Elena quizás quería decir con ese presente activo. Es ese aura que tiene toda obra de arte que de alguna manera se vuelve como un objeto de ritual, un objeto como de culto, porque está atravesada por un tiempo, por el tiempo en el que fue hecha. Entonces, Además, mira, Carolina, qué maravilla que traigas esa colación, porque justamente para la otra materia que yo doy en el diplomado, que tiene que ver con los nuevos ámbitos y mercados del arte, que tengo aquí unas alumnas ejemplares que hicieron conmigo ese curso, Marily y Marianne. Imagínate que, claro, me ha tocado empezar a investigar porque la pandemia lo cambió todo, ¿no? Y en los modelos curatoriales también nos va a tocar hablar de otros espacios, es decir, este nuevo orden social, de estructura, de pensamiento, el mercado, además del arte, cambió de una forma radical. Y encontré un artículo sobre una cosa que se llama hace poco subastaron, creo que en Sotheby's o en Christie's, una pieza de arte virtual que se llaman NFT. sí. No sé qué, no fungibles token. Bueno, yo me lo voy aprendiendo, yo poco a poco. Pero imagínense que esa pieza, o sea, son tan codiciadas porque ellas entran, es decir, cuando tú la generas y la montas en ese espacio de criptoarte, por decirlo de alguna forma, ellas entran en unos bloques que se llaman blockchains, algo así, ¿no? Y entonces eso le garantiza el presente activo, o sea, es irrepetible.
Es una forma, es una extraña forma irrepetible que tiene un presente activo, porque esos bloques cierran que alguien la pueda repetir y entonces además en ese espacio nadie la puede, ni el mismo artista, ¿no? Suponte que tú dices que vas a hacer 3 ediciones, no puedes llegar a la cuarta. Y la que se vendió por no sé cuántos miles y millones de dólares en subasta es única. 69.3 millones costó la ¿ves? obra. Ahí está Rompes la plancha. ahí está mi yegua hablando. Mira, pero saben bien ese sistema. Sí, yo te he estado oyendo bastante y hay varios artistas que, bueno, y se está moviendo bastante ese tipo de tecnología, pues, o sea, claro, digamos, pero artistas que están tratando de entrar en eso. A mí todavía me ha dado como un poco de miedo, pero sí es algo porque puede ser, hay que esperar. Yo pienso que hay que esperar porque puede ser algo como un poquito que puede tener una medio de moda y después desaparece. Eso también es posible. Pero lo que me pareció interesante y por qué saco esa colación a partir del comentario de Carolina era, Caro, que yo sentí que en ese extraño movimiento, pues la reproductibilidad técnica estaba regresando el aura al movimiento de la obra. De alguna forma, porque si no es repetible, o sea, si se vuelve única, pues es como si ese escorpión se hubiera mordido su propia cola, por decirlo de alguna forma. No sé qué piensan. De alguna manera, esa obra está dando cuenta de una época donde estamos viendo todos estos lenguajes nuevos surgir, como criptomoneda, blockchain, coins, ese tipo de lenguaje que de pronto para nosotros es súper nuevo, pero que ya está y por tanto está reflejando una época. Entonces, en ese sentido, tendría su aura. O sea, la tiene, ¿no? Porque va a ser única. Es muy loco, es única. Sí. Eso fue lo que yo dije. Oye, yo tengo que revisar esto y escribir algo sobre esto porque me impactó muchísimo. A mí lo que me da como un poco de miedo de eso es que es el tipo de tecnología, pues que ahorita esa tecnología funciona, pero no sabemos si dentro de 10 años funciona. O sea, por ejemplo, ahorita todo el mundo tiene Instagram, pero dentro de 10 años tendrán Instagram, no Claro. sabemos. Entonces tenía todo el mundo Facebook, y usaba todo el mundo Facebook, o usaba, no sé, cualquier otra cosa, pues la tecnología. Bueno, imagínate que los videos, las obras de videoarte, es decir, en la década de los 90, las vendían los artistas con los equipos. O sea, a ti te llegaba, tú comprabas un video de Alexander Apóstolo, de Nayari Castillo, y esos equipos estaban en el museo. Y tú lo llevabas o sea, llevabas el VHS o el DVD o sea, llevabas el disco y el aparato. El disco y el modo de reproducción. El modo de creación y el modo de reproducción. Bueno, miren, ya se va a acabar. Ustedes me van a seguir mira, no me dejan. Para la próxima clase me dicen qué cosas me van a preguntar. Mira, hay una pregunta, Lorena, que te quería hacer volviendo hacia el tema de los museos en Venezuela, que me parece aún más grave lo que está pasando, porque en otros momentos de la historia, en otros momentos bueno, que han pasado este tipo de cosas como con los nazis, por ejemplo, que se robaban las obras, creo que lo nombramos en algún momento, sí, se robaban las obras, pero se las robaban para mantenerlas y déjame decir algo un momento, Mariana. Todo eso lo comenté, Carolina, Elizabeth y todos los que están aquí, porque el lugar de ese pensamiento es eliminar la memoria. Claro, pero fíjate una pregunta, por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, en Cuba, que digamos que es como que la madre del problema de lo que estamos viviendo ahora, el tema cultural y el tema museístico y las instituciones culturales están en mucho mejor estado de lo que están en Venezuela. Bueno, porque son modelos diferentes, son otros contextos, pues. O sea, no es el mismo, la curaduría es distinta. Son otros repertorios y por eso vienen otros argumentos, pues. Son distintos estilos, no es que sea mejor ni peor. Son simplemente diferentes. Tienen otra historia y otra forma tuvieron otra forma de pactar o sea, nunca grados
bueno, sí pasó varias persecuciones, por supuesto, de artistas, y muertes, y suicidios, y encarcelamientos. Pero claro, sí fueron siempre mucho más, son un poquito más inteligentes. Bueno, lo vamos a ver porque la primera exposición que vamos a ver es la segunda Bienal de La Habana. Había un cierto norte y fueron siempre mucho más inteligentes con el tema de las artes en general, ¿no? La preservación de los patrimonios y de la historia, desde un punto de vista también. Este es otro caso. A mí me parece además es como, no sé exactamente si eso, ellos tendrán, yo creo que sí hay un plan, me imagino. No sé exactamente cómo llegará ni a dónde, pero hay un plan allí, tiene que, no, yo no creo que eso sea tan, ay, que son yo creo que hemos perdido demasiado tiempo en pensar y que son unos incapaces y yo no creo que eso sea incapacidad. Una preguntita, Lorena. El museo de Mateo Manaura, ¿no lo hicieron ellos? Estos de la revolución, pues, ¿o no? ¿Cuál Museo Mateo Manaure? Uno que está como en el interior del país, ya lo voy a buscar. Tenía entendido eso, no lo he visitado, pero una vez vi la obra y alguien me dijo, no, él es chavista y le hicieron un museo. Mira, el pobre Mateo Manaure, yo no sé cuál será ese museo, la verdad no sé. Bueno, sí, el chavismo también ha hecho muchos museos, el de la fotografía que nunca tuvo infraestructura. Pero en fin, voy a hablar del argumento para ver si puedo más o menos terminar estas relaciones entre repertorio y argumento. Entendimos lo que es un repertorio, ¿verdad? Sí, una última cosita. Aunque quieran como borrar la historia siempre puede ser leída nuevamente. Sí, mi Y, amor. y ahí aparecen las luciérnagas y aparecen los brillos y los destellos. Es decir, aunque quieran borrarla, la historia surge y sale. Claro. Y de Fíjate. los borrones dicen mucho. Entonces, en ese Ujú. aspecto, no hay, o sea, es como una forma esperanzadora de Siempre va a verla, pasar, sí, ¿no? De Carolina, verla. sí. Sí va a pasar, y en ese texto que fue el que la mayoría leyó, el texto mío, yo hablo de un episodio de una vez que yo hablé eso con Nayari Castillo, ¿no? Y comentaba con ella, bueno, que me daba mucha angustia, porque además a mí me tocó justamente, era como si mi mamá me dejara, se hubiera desaparecido cuando yo era adolescente, es decir, yo estaba apenas empezando a crecer como curadora, yo entré en el Alejandro Otero en el año 99, cuando tenía 20 años, ¿yo tengo qué? Sí, no, tenía 25 años, por ahí. Y era joven, estaba creciendo. O sea, yo crecí ahí en el museo como profesional y como curadora de arte. Entonces, yo le decía a Nayarico, oye, que eso era muy difícil, que para mi generación, que nosotros y tal. Entonces me dijo, bueno, pero no te preocupes que sí. Es decir, esa historia ustedes la van a volver a construir. Y funciona como la memoria, ¿no? Es decir, la memoria tampoco, la memoria nunca repite exactamente lo que ha sucedido. Son traducciones, conexiones, donde hay ausencias y hay presencias, donde hay relevancias e irrelevancias, donde hay cosas débiles y densas, residuales y emergentes, ¿no? Como lo dice José Antonio. Y me pasó con no sé, bueno, se los puedo mandar después, pero tuve un vivo de Instagram allí el lunes, a partir del concurso de arte contemporáneo que yo estoy haciendo, que se llama La Trayectoria Inédita. Y eso es un concurso para un público venezolano, local, ¿no? O sea, es decir, es para artistas de la comunidad venezolana que estén residentes en Venezuela o en el extranjero. Y me quedé loca. Saben todos lo que es eso de la trayectoria inédita, no tengo que explicar eso, ¿verdad? Lo han visto en mis redes o algo así, no. Sí, Yo lo he sí, visto, sí, sí. Ok. sí, claro. Bueno, que tiene que ver con el centenario de la Vuelta al Mundo, etcétera. Entonces, me quedo loca porque revisamos las estadísticas en la mañana de todas las veces que habían entrado personas a revisar el folleto, donde están las bases y la argumentación. Bueno, imagínense que de 1028 veces o 1000 y pico de veces, venezolanos desde Venezuela
habían entrado 300 y pico de personas. Estados Unidos, 44, 50 personas. España, está como 30, 35 personas. Y decía, más 16 otros países, 560 y pico de personas. Es decir, si yo sumaba los 16 otros distintos países, más España y Estados Unidos, el total me daba 670, o sea, 2 veces más que los Venezuela. Y yo dije, Dios mío, aquí está la tragedia inédita. Es decir, este es el mapa de diáspora de los artistas que están en todas partes del mundo. Era como si el proyecto curatorial, miren qué interesante, el argumento, ¿verdad? Que yo quiero hacer, que si la trayectoria inédita y cómo nos colocamos frente al mundo de nuevo, y los creadores para que piensen y tal, y el viaje frente a la incertidumbre, me hubiera casado a mí mismo, a mí misma. O sea, en el fondo, Sacando cuentas nada más. ese repertorio es mi propio argumento. Claro. De todos los artistas con los que yo he trabajado, con los que he querido trabajar o con los que crecí que desaparecieron. Y era como si eso, o sea, se dio una vuelta y era te lo juro que me sorprendió porque yo nunca me pensé que eso podía pasar de esa manera. Faltan 10 minutos. Voy a leer la noción de argumento, ya que hablé del argumento de la trayectoria inédita. Dice José Antonio, la noción de argumento, por su parte, es un instrumento que en la curaduría de arte sirve tanto para definir el asunto o el tema a tratar, como para desenvolver los razonamientos que demuestren sus proposiciones. Se supone que, miren esto qué interesante, frente a la diatriba del tema de curador, autor, narrador omnisciente, curador omnisciente, si debe estar o no el curador, si su presencia, ¿no? Se supone que en toda estrategia curatorial de arte, el argumento como asunto debe ser localizado en el mismo seno de la producción artística, es decir, no venir impuesto desde afuera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo no puedo decir que una obra es de importancia capital para el arte moderno, o sea, yo no puedo en mi estrategia curatorial ponerle a esa obra cosas que ella no tiene, ¿no? Debería ser, no puede venir impuesto desde afuera, es lo que dice José Antonio, sino que debe venir desde adentro de la producción artística. Aún cuando su planteo debe ser planteamiento anteceda al uso de la noción de repertorio, o lo que es lo mismo, que la propia dinámica de la práctica artística plantea una serie de problemas que pueden constituirse en temas de investigación, ¿no? Pero siempre debe venir de la dinámica artística. Quizás podría decirse mejor que, como las obras artísticas necesariamente existen en relaciones de juxtaposición, disconformidad, cercanía y semejanza entre sí, estas relaciones abren, al decir de Foucault, un espacio articulado de descripciones posibles, así como de interpretaciones también posibles, ¿no? Un argumento curatorial, entonces, cuando menos implica abordar y explicar unas u otras relaciones probables entre las obras. El argumento condiciona las elecciones que la acción curatorial debe realizar dentro del repertorio. Ahí está la relación directa que la hemos hablado, entre argumento y repertorio. Yo voy a atacar un determinado proceso de investigación con un conjunto de piezas, pero mi argumento es el que va a condicionar las elecciones sobre ese repertorio. ¿Qué voy a dejar dentro? ¿Qué voy a dejar afuera? ¿Qué va? ¿Qué no va? ¿Qué voy a decir? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? ¿No? A partir de las cuales se constituye la serie expositiva.
¿Ves? Porque ya la selección de obras, que es lo que él dice en punto, dice repertorio, argumento, serie. La selección de obras, la serie, es el guión expositivo. Entonces, la serie se constituye a partir de ese argumento que condiciona las elecciones sobre el repertorio. Esto es, decide las obras que integra la misma, fija sus límites y explica el tipo de relaciones que la caracterizan. Ahí va a entrar una amplia de distintas consideraciones, pero vamos a recordar, porque ya tenemos que cerrar, vamos a recordar estos dos puntos importantes en la próxima clase. La noción de repertorio, esto, sobreestimar la importancia del repertorio puede propender a la desmovilización del juicio crítico, mientras que subestimarlo debilita el escrutinio en el campo de producción. Y vamos a recordar esto, en toda estrategia curatorial de arte, el argumento como asunto debe ser localizado en el mismo de ese lugar del argumento, es decir, de esa posición, nos va a dar el desarrollo de las gamas entre lo que es la curaduría omnisciente, donde la presencia, es decir, donde las obras deben hablar por sí mismas, y ese punto crítico que lo habla Santos Mateo no tanto, pero que lo habla Ulrich Obrich, que es el curador autoral, es decir, donde la presencia del curador tiene una conexión más directa con la producción artística, incluso generando diálogo o complicidad en la producción de ese discurso curatorio. ¿Sí? ¿Está clarísimo? Sí. Ok. Y la clase que viene vamos a analizar, yo lo que voy a hacer, les voy a mandar, les voy a poner ahí en el Padlet, fíjense, para que no tardarnos tanto en deliberar, porque yo quería hoy llegar incluso hasta esta número 18. Entonces yo se los voy a montar, aquí hay distintos, que era lo que quería yo hacer hoy. Después de argumento y repertorio, claro, pasamos por sitios maravillosos. No vayan a creer que me estoy quejando y me encanta que podamos dialogar de una manera donde yo también crezco en mi percepción y en el conocimiento de lo que estamos conversando. Entonces yo les voy a pasar voy a hacer una selección y entonces son distintos conceptos de curaduría. Ana María Sánchez Lemes, que la leyó Carolina, que la comentamos, que dice una cosa bien interesante sobre, fíjense, Navarrete en Gutiérrez. Es bellísimo esto que dice José Antonio. La curaduría navega entre límites conceptuales y objetuales, sensibles, intelectuales, pragmáticos y poéticos. Ahí, en medio de las antípodas de la práctica curatorial, es donde aparecen dichos umbrales de incertidumbre. El umbral de la incertidumbre es uno de los procesos más importantes de la curaduría, porque antes que nada, la curaduría es y sigue siendo una apuesta subjetiva, la producción de un cuento, una posibilidad nociológica, reflexiva y emocional potentísima, pero no puede saber cómo se da, y esos resultados no son medibles. Entonces, ciertamente la investigación en arte se instala en el terreno de la imaginación, y la imaginación puede ser capaz inclusive de introducir nuevas problemáticas, de inaugurar nuevas posibilidades de discusión. O sea, la curaduría también es es como la escritura, lo que hablábamos el otro día. No es medible ser un buen escritor o producir un libro o escribir una historia. Es un umbral de incertidumbre. No sabemos nunca cómo va a pasar, ¿no? Hay algunas tácticas y unas técnicas, ¿no? Por ejemplo, argumento, repertorio, tener claro los objetivos. Hay algunos movimientos allí que son importantes, pero en esencia, ¿verdad? Tiene toda la característica del proceso de la creación. Hay otro texto de María Luz Cárdenas, hay otro de Jesús Fuenmayor, hay otro de Félix Suazo, hay otro de Susana Quintero, hay otro de Pérez Orama y hay otro de mi novio James Hoffman.
Pero todo esto lo vamos a ver, se los voy a mandar. Lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Yo les voy a mandar todas estas descripciones del tema curatorial y entonces la clase que viene la abrimos comentando esos textos y viendo bien, o sea, revisando acuciosamente en cada uno de estas propuestas, ¿verdad? O de estas descripciones de la curaduría, de lo que es la curaduría, si el curador es omnisciente o el curador es sospechoso, dónde es más cercano, dónde el argumento está más cercano de la producción de repertorio con los artistas, donde el argumento más bien está leyendo desde mayor distancia y tratando de ser objetivo con la producción de la obra, ¿no? Todas esas cosas que hemos ido hablando un poquito en líneas generales, ¿no? ¿Dónde está más conectado el curador con el creador y dónde está más distante el curador con el creador? ¿Les parece? Sí, me parece buenísimo. Ah, ¿verdad que hoy no tienen clase? Puedo agarrar un poquito, no tienen clase con Matilde, ¿no? No. No. Fíjense, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir el pad. Entonces, yo les voy a montar eso como un pequeñito PDF, se los monto mañana o algo así, aquí en el pad. Esos distintos conceptos. Pero todos, sin excepción, nos leemos este texto, el de Ana María Sánchez Lesme, el de José Roca, el de Félix Suazo, bueno, y el mío. Creo que tienen bastante adelantado en ese sentido. Vamos a ponerle, ay, no otra vez. Vamos a ponerle el amarillito ahí. Vamos a leernos estos 4 textos y ese tema de los modelos curatoriales y conversamos y comenzamos la conversación desde allí. Yo quisiera, la clase que viene, además de esa conversación, un poco pasarles la presentación. En esa presentación yo también tengo como algunos ejemplos de distintas formas de aproximación al campo curatorial que yo he tenido en proyectos míos diferentes. Pensando además en la colección, en las líneas de constitución de una colección, esos cortes orgánicos, en el corte transversal, en la exposición didáctica, en la exposición autoral, en la exposición, he sido omnisciente y también he sido sospechosa, como me diría Marcos. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario. Ah, Marianela se leyó todo el libro del alemán, dice. Ella lo compartió y yo también leí como unos capitulitos del libro. Voy a dejar de poner del suizo, exacto. Voy a dejar de compartir la pantalla, ya va. Ahí donde estoy. No, el suizo es chévere, claro que sí. Pero bueno, se podrán imaginar mi conmoción porque, bueno, esto es un título bastante tentador, ¿no? Breve historia del comisariado, yo desesperada. Y entonces cuando veo puras entrevistas digo, ¿qué le pasó a este tipo? Los títulos de las exposiciones son importantísimas cuando uno hace las exposiciones. Sí, y los proyectos que están ahí son una maravilla, realmente. No, es bellísima. Yo después Es un libro, sí, es un libro referencial, porque sí, claro. además insiste en la labor que ejerció el MoMA en todos los años 50 y los 60. La referencia, la formación que dio. Y también el intercambio entre los curadores de Europa y de Estados Unidos. Yo creo que eso fue un momento muy enriquecedor también. Sí, no, claro. ¿Y cómo se va? Bueno, y él ahí pone ese abanico, Yanela, o sea, desde el curador que no debe tener presencia hasta el curador como creador, el autoral, cómo también se desplazan, porque el museo también al principio era la institución
que abría las puertas también, ¿no? Y formaba, pero en algún momento también se legitiman demasiado y entonces, bueno, ahí la figura también se escapa, ¿no? Igual con Ahora, el arte, sí. lo sorprendente ahí, no sé si es sorprendente o es sintomático que él entrevista a una serie de investigadores que van entre Alemania, Suiza, Suecia y Holanda. Ujú, Es el mundo nórdico, ujú, prácticamente, que es ujú. el mundo que revoluciona de algún El modo. sistema, sí, cómo no. Exacto. Sí, Sí, cómo no. Eso es muy importante y va a ser importante también, además de ese, esto. O sea, como desde aquí también hay una respuesta. O sea, claro. eso, hay una necesidad de crear discurso con el tema curatorial que hace la diferencia a nivel como general. Y también cambia la percepción del arte, ¿no? Contemporáneo. Claro, y el aporte, por ejemplo, de este personaje de la Bienal de Sao Paulo, creo que le da un quiebre a ese libro. Sí, no todos, además. Sí. En en líneas generales, el establecimiento de modelos autónomos de discurso curatorial, incluso desprendidos de la institución. Claro, claro, eso, y hacen énfasis además en Hacen eso. énfasis en eso. Sí, Y eso es muy importante. claro, Y yo creo que por eso nosotros no usamos la asignación comisario, sino curador. sí, sí. O Que sea, viene más porque del norte, comisario, y o sea, no, de Estados comisario Unidos. es española, exacto, la anglosajona es curator. Y la española es comisario y es como el encargado, o sea, el que tiene que supervisar un proceso y no tiene, porque no tiene esa situación de creación del discurso. Es muy difícil. O sea, también tú ves los contextos, bueno, donde estaba España en la década de los 70, bueno, En saliendo de pleno una... franquismo, Bueno, claro, pues, claro. o sea, eso todo tiene su resonancia con el acontecer también de las sociedades, de los espacios. Bueno, mis queridos, entonces, aquí estoy viendo los chats, qué cómico, de la colección que le va a comprar a Fabiola todas las obras. Claro que sí, claro que sí. A mí me gustaría escribirte porque tengo una Llamando, idea para el proyecto curatorial, Lorena. sí. Por WhatsApp te escribo. ¿Ustedes por fin van a estar en grupo o van a estar solos? Yo no sé, yo le escribí a varias personas, pero no me han contestado y si es de hacerla sola, si es de hacerlo solo, lo hago, yo no tengo Lo que problema. pasa es que fíjate cómo son, ya les voy a decir, vamos a revisar eso aquí porque eso también lo teníamos pendiente. Ajá. Son 3 días y la exposición sería, cada día deberían haber 2, ¿verdad? Entonces deberían estar en grupos de a 2. Porque si no me equivoco, bueno, aquí hay 12 participantes, pero yo no sé si falta alguien. Pamela se durmió. Sí, se durmió, no se despierta. Miren, aquí está Anelisa, está Aquí estamos. Marian, Fabiola, Carolina, Elizabeth, Marco, Marilí, Félix, Marianela y Pamela. Yo tengo 12 personas. Entonces deberían hacer 6 grupos de 2 personas. Creo, Lorena, que éramos 11. Son 11. Claro, pues si tienes 12 en el chat, pero tú eres una, No, entonces... tengo 12 anotados en el cuaderno. Lo que pasa es que creo Ah, que faltó alguien, pero... ¿ves? Y falta Alberto. No, mentira. Anelisa, Marian, Fabiola, Carolina. Oye, ¿qué es lo que me pasa a mí hoy con la matemática? Ya va. Anelisa, Marian, Fabiola, Carolina, Elizabeth,
Marco, Marilí, Félix, Marianela, Pamela, exacto, y Alberto son 11. Entonces podemos hacer, puede ser alguien solo y 5 grupos de a 2 personas. Bueno, yo lo puedo hacer solo. Si no consigo a nadie, lo hago. Porque pues, no quieren estar ninguno con Marianela, son de lo último, ¿vale? Bueno, y en vez de hacer, ya va, porque en vez de hacer dos, o sea, Dejen el bullying. No, mentira, dime. en vez de hacer pares y dos gente sola, dos personas solas, ¿por qué no se hacen grupos con 3 personas? Es mucho. Bueno, la exposición sería, también puede ser, y la hora de clase para ese grupo, pues. Está bien, también. La hora y media completa. Grupo de 3 serían serían 2 grupos de 3 y un grupo de 4. ¿No? Dos. Ya va. Porque son 3 días nada más de exposición. O sea, son 3 sesiones de exposición. Claro, pero serían 8, o sea, 2 exposiciones por día. De 2 2 exposiciones por día de 2 personas, cada grupo. Ahí van 4 personas, por ahí van 8 y las otras 3 un día. O sea, son grupos de 2 y un grupo de 3. ¿No? Perfecto. Sí. Bueno, Entonces, mire, saquen ustedes esa cuenta. Son 5 grupos de 2, que serían No. 10. Claro, 5 por 2, 10. Y uno de 3. Y uno de 3. No, 4. eso es en el caso de que fuera una sola aparte, serían 5 grupos de 2 y una aparte, serían 6 grupos. Ahora, si hay una de Si hay 3 un grupo personas, de 3, son 5, son 4 son- grupos de 2 y uno de 3. exactamente, son 5 grupos. Que hable el ingeniero, Gracias. Marilyn. Bueno, Elizabeth y yo tenemos grupo ya. Ah, bueno. Bueno, Entonces, pero organícense. ¿Cómo es? Ya va, vuélvemelo a decir, por favor. Son 4 grupos de 2 y un uno de grupo 3. de 3. Y un grupo de 3. Bueno, ustedes se ordenan, ¿verdad? Y los anotamos porque eso hay que irlo viendo, ¿ah? Es que nos falta mucho tiempo. O sea, uno no se da cuenta y la semana pasa volando y llegó el día de la exposición. por aquí teníamos la idea de un grupo de 3, Marianela y Fabiola. Marianela, Carolina y Fabiola. ¿Sí? ¿Se puede? Claro, listo. Ah, bueno. Ahí está. Sí, Marianela, sí. Sí, ¿no? Ok. Sí, vale, claro. Ok. Entonces nosotros seríamos el grupo de 3. Marianela, Carolina y Fabiola. Ajá. ¿Los demás? Bueno, Elizabeth y Marily son otro grupo. Ajá. Elizabeth y Marily. Y Marco y yo dice, estamos juntos. ¿Quién? Marco y yo, Félix. Félix y Marco. Ujú. Ajá. Elizabeth. ¿Con quién? Sí. Me quedan 2 grupos. Quedan Elizabeth. Pamela que se durmió. No, Elizabeth va con Marily. Ah, perdón, verdad. No sé Me quién se quiere queda poner conmigo. Yo quedo también, que le estoy preguntando a Marian si ya tiene pareja, pero no sé. Annalise y Marian. Sí, si ella quiere. No, Herrera, ¿te quieres poner conmigo? No Dale, sé quién más queda. Dale, Fuego. buenísimo. Dale, estamos tú y yo. Perfecto. Ya va, perdón, entonces, ¿cómo quedamos? Yo quedé con Marian, ¿no? Ya va. Sí, y yo con Morris. Annelisa. Con Marian Sucre. Ajá. 1. Y queda Pamela
Alberto y Marco. Marco dijo que va con Félix. Y somos Pamela y yo juntos. Luego lo podemos hablar por... Ya están todos. Mira, Annalisa y Mariana. Marianela, Fabiola y Carolina. Elizabeth Villar y Marilyn Marrón. Luego es Félix y Marco. Y quedan 3 Y- personas. No, y queda Pamela y Morrer. Y Alberto. Ah, verdad. Pamela y Alberto. Ah, es que Marco estaba con Félix, lo estaba contando fuera. Bueno, listo, están los grupos. Buenísimo. Bueno, la clase que viene. Los de algunos. Se congeló. No sé si Se soy yo. congeló, no te No sé. oímos. No. Lorena, no, se congeló y no te oímos. Que Ajá, ya Lorena, si nos explica un poquito qué es lo que hay que hacer bien, porfis, o lo dejamos, lo tenemos claro. No, ¿me escuchan? Ahorita. Sí, sí, Ok. ahorita sí. Mire, habían 2 opciones. Una, hacer un proyecto curatorio en conjunto. Y la otra, Un proyecto curatorial que se cortó otra vez, perdón. un proyecto curatorial. Déjame, debe ser el internet que ya está. Un proyecto curatorial para exponerlo dentro del curso. Hay que tener muy claro el repertorio, es decir, todas esas cosas que vamos a ir tanto analizando teóricamente como lo hemos hecho, como leyendo y viendo en ejemplos tanto de algunos proyectos expositivos que yo voy a colocar míos como ejemplo, como de los proyectos. No se escucha, Lorena. No se escucha. Se quedó congelado. No, yo sé y me quedé callada. Ya va. Voy a compartir el internet de mi teléfono para ver si Sí, puedo. mejora. Una pregunta, porque hay modelos, hay esquemas de guiones curatoriales, ¿En de dónde? guiones. Hay esquemas, modelos que utilizan los museos que yo he usado. No sé si quieres eso, cómo lo quieres, si hay algo escrito que hay que vaciar, incluyendo el texto, o si tiene que haber una sinopsis, en fin, todos Bueno, esos detalles. Yo eso, exacto, yo tengo más o menos también algunos modelos que les iba a pasar para que ustedes escribieran, pero bueno, íbamos a ir poco a poco. Lo importante es, antes de entrar en el modelo, pues bueno, definir el argumento y el repertorio. Ok. Y la otra opción, Lorena, que no es el modelo curatorial, ¿cuál era? La otra opción es tomar una de estas exposiciones, porque yo no voy a hablar de todas las que están aquí. Entonces, tomar alguna de estos textos y exhibirlo y hablar de la... Vamos a tener, yo quiero fundamentalmente revisar todos los temas de argumento y repertorio y posición autoral del curador o no en los modelos que vamos a hacer, que vamos a leer, ¿no? En esto. Entonces, tendría que focalizarse hacia ese lugar. ¿Ese libro, hay acceso a ese libro o tienes el título? No sé. Pero claro, si está en el Padlet. En el Padlet están todos los textos que vamos a leer y creo que Alberto tiene el libro completo digitalizado, si no me equivoco. Lo dijo, ¿verdad? En la clase pasada. Se fue, pero sí lo tiene digitalizado. Sí, pero yo le escribo para que lo pase. Si no los pasa, Pame, me dices y yo lo monto completo en el Padlet. Exacto, ok. Quieran. Y esa sería la evaluación.
Esa es la evaluación. La Exponer o el exposición modelo. y el texto. O Y el sea, modelo. tienen que hacer, si hacen la exposición sobre un modelo curatorial de aquí, del libro, tiene que cada uno de los integrantes escribirme un texto de 3 cuartillas sobre lo que hicieron o lo que iban a decir, lo que dijeron o lo que exhibieron. Si hacen el proyecto curatorial, pues tendrán su propio texto, ¿no? Claro. O sea, además de la exposición, ya lo entregarán. Es un trabajo escrito que me van a entregar también. Ujú. Listo. Sí, listo. Gracias. No, vale. Sudando. ¿Quién está sudando? Elizabeth. Bueno, chéverísimo. Gracias a ustedes. Buenísimo.